Bueno, buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Espero se encuentren bien. A raíz de, bueno, una cita médica, les dejo aquí la clase grabada. El tema es muy sencillo, son la teoría de los ciclos económicos, que va, va a continuación de Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces recordemos un poco lo que vimos hasta aquí. Producto Interno Bruto es la sumatoria de toda la producción, bueno, una de las definiciones, es la sumatoria de toda la producción dentro de las fronteras de una economía, ¿listo? Valoradas a precio de mercado en un periodo de tiempo determinado, ¿listo? Entonces, sabemos que hay unas limitantes, sabemos que hay, que tiene algo muy importante, el Producto Interno Bruto, que en economía nosotros tenemos que ir sacando, que es la inflación, ¿no? Entonces nos damos cuenta después que hay un Producto Interno Bruto nominal y un Producto Interno Bruto real. Que la diferencia entre uno y otro es simplemente que uno tiene inflación y otro no. Bueno, que para poder hallar el Producto Interno Bruto real necesitamos el Producto Interno Bruto nominal y hallar pues, el IPC para poder determinar el periodo base y a partir de allí ya hacer lo correspondiente. ¿Listo? Después de que sacamos el Producto Interno Bruto real, recuerden que yo les pedí que el crecimiento económico se hacía sobre ese Producto Interno Bruto, ¿no? Precisamente es importante porque es el que nos determina la realidad del crecimiento de la producción. Entonces, basados en eso, el crecimiento económico es una de las mediciones más importantes que nos determina el Producto Interno Bruto. Y siempre en todos los países están pendientes del crecimiento económico que genera o que se va a generar en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos supremamente preocupados por la debacle que vamos a tener en este periodo. El primer trimestre seguramente van a ser unas cifras supremamente muy diferentes a la del segundo trimestre, que es el que nos encontramos ahora. Recuerden que el primer trimestre termina el 31 de marzo, todo esto empezó el 23 de marzo, o sea que son 8 días, pero llevamos todo abril, nos vamos a llevar una buena temporada, mayo, seguramente, y el segundo trimestre va a ser desastroso. Entonces, partiendo de eso y el monitoreo del Gobierno Nacional del crecimiento económico, entonces viene y la evaluación de este crecimiento económico nos determina en qué situación se encuentra la economía, en el caso de Colombia, pues la economía colombiana, y así sucede en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque es que ese crecimiento económico y el movimiento en el tiempo de ese crecimiento económico me genera un ciclo económico. Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama la teoría de los ciclos económicos, que nos dice que son las fluctuaciones de la actividad económica global. Bueno, aquí me faltó esa parte, caracterizada por la expansión o la contracción. Se expande o se contrae, simultánea de la producción en la mayoría de los sectores. De la producción, recuerden, de la producción. ¿Esto de dónde lo sacamos? Del Producto Interno Bruto. Entonces, viene de esa medición que cuando ustedes hicieron el ejercicio para entregar o el que hicimos en clase, que determinaron un periodo base, después hallaron el Producto Interno Bruto real y por último hicieron las variaciones entre un periodo y otro, que recuerdan que hicieron del periodo 1 lo compararon con el periodo 0 y del periodo 2 con el periodo 1 y determinaron un porcentaje de crecimiento positivo o negativo, ¿no? Porque no hay problema de que sea negativo. Ahora, no hay problema en la medición, ¿no? Si hay problema en la sociedad, porque eso al final se convierte en un problema. Eh, entonces, partiendo de eso, nosotros nos damos cuenta si se expandió la economía, por tanto dio positivo, si se contrajo, si dio negativo. Eso es lo que dice la teoría. Ahora bien, el problema está ya en la valoración del crecimiento, si dio positivo, cuánto de ese positivo generó, si generó en comparación con el periodo anterior, por ejemplo, Colombia, un ejemplo. En el 2016 crecimos el 2.2% y en el periodo 2017
crecimos el 1.8%. Entonces, a ver, es positivo, ¿no? Pero fue en menor proporción al año anterior. Entonces ahí hay un problema a la hora de entrar a evaluar. Pero es positivo. No quiero saber lo que vamos a crecer este periodo. El periodo pasado crecimos el 3.3%, para este teníamos un pronóstico de 3.8%, pero ahora eso se nos vino al piso. No por culpa del gobierno, no, por culpa de un problema global. O sea, hasta aquí estamos metidos en un problema por la globalización, ¿no? Porque eso llegó en avión, ese virus llegó en avión. Entonces, de ahí es donde parte todo el inconveniente. ¿Listo? Pero mire que esto nos habla de si el Producto Interno Bruto se expande o se contrae, porque esto ya parte pensando en la formulita aquella de Producto Interno Bruto es igual a consumo, más inversión, más gasto público, más la balanza comercial, o sea, exportaciones menos importaciones. Y empezamos a analizar, si se contrae el Producto Interno Bruto, ¿qué sucede con el consumo, con la inversión, con el gasto público? Por ejemplo. Pero si por el contrario se expande, ¿qué sucede con el consumo, con la inversión y con el gasto público? Eso es lo que en economía siempre se tiene que realizar, ¿listo? Entonces, precisamente eso es una de lo más importante que tiene la macroeconomía en el análisis, es entender ese porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Para qué me sirve? O sea, ¿a mí para qué me sirve tener eso? Para esto. Porque partiendo de esto usted se da cuenta para dónde vamos y para dónde podemos coger. Y si ustedes están gerenciando una empresa, pues es aquí donde ustedes tienen que fijar crecimiento económico. Listo. Normalmente las empresas pues crecen en función del crecimiento de la economía. O sea, ya, salvo que ocurra algo como esto, que genera a ciertos sectores de la economía un crecimiento supremamente vertiginoso con respecto a, a los otros sectores, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaba con unos colegas que hay empresas del sector alimentos que han crecido el 250%. O sea, es que hasta la cifra está mal dicha, ¿no? 100, el porcentaje va hasta 100. Entonces, que ellos dicen, hombre, pero es que en este trimestre las ventas ya del año con respecto al año anterior me han crecido el 250%. Entonces, ¿qué pasó? No, es algo puntual, ¿no? No porque ahora crecieron el 250% la venta de alimentos, sobre todo. Entonces, el año que viene también, el primer trimestre, vamos a crecer el 250%, a menos de que vuelva y nos suceda algo parecido. Claro está. O sea, todo está sobre la mesa y todo es posible. Ahora ya en las DOFAs tenemos que colocar pandemias, tenemos que colocar virus, tenemos que hablar de todo tipo de cosas, cuarentenas, porque miren lo que estamos ocurriendo. Ninguna empresa estimó que este año tendría una amenaza que era una cuarentena. Entonces ahí nos cogieron fuera de base. Ahora, esto es una de las cosas más importantes también que tiene la macro. Por eso es después del Producto Interno Bruto, para saber de dónde sale ese crecimiento. Bueno. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que es que nosotros necesitamos evaluar el comportamiento de la economía basada en esa producción, basado en ese crecimiento. Nosotros le hacemos el análisis cíclico, porque es que la economía la construimos seres humanos, seres vivos, ¿no? Así como en la administración dicen que las empresas no son cosas muertas, sino cosas vivas. Pues lo mismo, la economía no es algo muerto, la economía es algo vivo, la hacemos personas, ¿no? Así como las empresas la hacen personas, pues la economía también la hacen personas. Y entonces, pues, en la vida de las personas hay ciclos, la vida es cíclica, el tiempo no es estático. Mira lo que nosotros veníamos tranquilos, muchos teníamos programadas ciertos tipos de cosas en su familia, en su vida, proyectos, ¿sabes? Y ahora, ¡pum!, ¿qué pasó? Los ciclos se vino abajo, entonces a cambiar de todo, a reinventarnos, a modificar lo que se tenga que modificar. Y en la economía también le pasa igual. Estábamos en una economía que íbamos a crecer el 3.8% y mire lo que nos ocurrió. Entonces, puede medir con muchas magnitudes, no solo con la producción nacional, sino también, entonces ya metemos la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el número de quiebras empresariales, casualmente, ¿no? La creación de negocios, la medida de déficit público, etcétera. Entonces aquí ya le metemos a ese movimiento del crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que está ocurriendo en la economía real? ¿No? ¿Qué pasa si el Producto Interno Bruto crece o crece negativo, crece positivamente o crece negativamente? ¿Qué pasa en los dos escenarios? ¿Y qué pasa sobre todo con los otros agregados de la macroeconomía, como la inflación, el desempleo, ¿no? Y ya nos vamos más adentro de la economía. ¿Qué pasa con el sector empresarial?
¿Están creciendo? ¿No están creciendo? ¿Están echando para adelante? ¿Están echando para atrás? Entonces, por eso esta teoría es tan importante, ¿listo? ¿Qué es la teoría? El análisis del crecimiento económico basado ya en términos de tiempo y en términos de mezclarlo con otros agregados macroeconómicos. Punto. Los ciclos económicos no son idénticos, son diferentes, tanto en lo que se refiere a su duración como a la intensidad. Hay unas economías que tienen una perspectiva y les va diferente. Hay otras economías que tienen otra perspectiva y les da completamente diferente. Hay otras economías que tienen las mismas perspectivas como ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, la economía peruana, que es muy similar a la colombiana, la economía de la región, ¿no? Ecuador, Brasil, bueno, pero Brasil me compara con Colombia. Nos está pasando lo mismo, ¿no? Estamos teniendo un problema con una pandemia. Lo que pasa es que Brasil no ha cerrado, nosotros sí, Perú sí, por ejemplo, comparemos con Perú. Y seguramente Perú va a tener otra forma de ciclos económicos. Igual vamos a tener una desaceleración, una recesión, seguramente. De eso sí no nos vamos a escapar ni Colombia ni Perú. Pero de pronto Colombia llegue a una depresión económica o a una crisis que ahorita vamos a ver qué es eso. Y Perú no, o viceversa, Perú puede llegar a una depresión, una crisis económica, nosotros no, ¿no? Y nosotros podemos aplicar el tema que sigue, le voy a adelantar la palabra, podemos adelantar temas de política económica diferente a la peruana, que haga que nosotros pasemos de esa recesión y de esa caída inmediatamente a una recuperación y volver a donde queríamos estar, que es en un auge, ¿no? Aunque no estábamos en un auge, pero sí íbamos encaminados hacia eso. Íbamos a crecer 3.8, seguramente el próximo año tenían pronosticado un 4.5. Realmente un auge en Colombia sería crecer el 7% sostenido por lo menos 6, 7 años. Pues es muy difícil, pero se puede lograr si se aplican las buenas políticas económicas. Ahora, la política económica es la que hace mover el ciclo, ¿no? Pero no hablemos de política económica ahora, hablaremos después, que es el tema que sigue. Bueno, dicen que no son idénticos, tanto en lo que se refiere a su duración como a la intensidad, pero estos movimientos que en principio parecen erráticos, se pueden descomponer en movimientos que constituyen una sucesión de fases ascendentes y descendentes, lo que les explicaba, esto va y viene, va y viene. Entonces, estos son las fases de los ciclos económicos, y estos son los ciclos económicos. La depresión o crisis, la recuperación o expansión, el auge y recesión. O sea, son 4. Depresión, recuperación, auge y recesión, ¿no? O como lo quieran ver. Auge, recesión, depresión y recuperación, o depresión, recuperación, auge y recesión. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que entender, voy a adelantar un poquito aquí en las diapositivas. Nosotros tenemos que entender que la vida es esto, y el tiempo funciona de esta manera. El tiempo no es estático, ¿no? Según la física, el tiempo se tiene que dibujar de esta manera en ondas. Horas pico, lo que llaman horas valle, lo que llaman el tiempo es una onda, ¿no? Y la onda tiene valles, tiene picos y valles, picos y valles. Es igual, entonces, como la vida funciona de esa manera, en la economía también. Entonces, este es la forma genérica de explicar esto. Entonces, ¿cuándo estamos en auge? Cuando estamos arriba de todo, ¿no? Cuando empezamos a disminuir de donde estamos arriba, pues empieza a verse una recesión hasta que tocamos el piso de ese momento, porque puede ser peor, pero pues tocamos piso en ese momento y hay un rebote. A este piso se le llama depresión y al rebote se empieza a llamar recuperación, ¿no? Así funciona todo, las acciones, la vida, la economía, el Producto Interno Bruto, el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros tenemos que siempre buscar el auge y si no estamos en auge, entonces empezar a buscar la recuperación para poder llegar al auge. Lo mínimo que nosotros podemos esperar en un gobierno sería una recesión. Está bien, y puede pasar, ¿no? La economía es algo que se puede pronosticar, pero puede ocurrir algo como lo que estamos viendo ahora y nos desencaja. Entonces lo mínimo que podemos esperar es una recesión. Ahora bien, una recesión, pero si llegara a una depresión, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿no?
y empezar a trabajar en el sentido de política económica para que podamos inmediatamente pasar a una recuperación y no llegar a esto, porque aquí es donde empezamos a tener problemas. Entonces, ¿por qué es importante una cosa y por qué la otra? Primero porque empecemos desde abajo hacia arriba. ¿Qué es depresión? Entonces, es el punto más bajo del ciclo. Entonces, aquí es donde se caracteriza por el alto nivel de desempleo, una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. Los precios bajan o permanecen estables, los beneficios empresariales descienden e incluso muchas empresas incurren en pérdidas y aquí es donde se empiezan a ver quiebras. En las últimas décadas se ha dado un fenómeno de inflación con estancamiento en esta inflación que se produce cuando coexiste la inflación y la situación de recesión en la actividad económica. Bueno, eso ya es. Pero lo más importante es que en la depresión es donde se da el nivel más alto de desempleo. Desempleo. Y eso genera, pues, cuando la gente no tiene empleo, pues no tiene ingresos. Y recuerde que ustedes ya vieron en micro que la teoría del consumidor, cuando usted puede aumentar más su línea de restricción presupuestal para poder satisfacer mejor sus necesidades, cuando hay más ingresos. Y si no hay ingresos, pues ya sabe que no puede satisfacer sus necesidades. Y entonces, ¿cuál es lo más importante para que el consumidor pueda ejercer su deber como consumidor? El ingreso. Si no hay ingresos, pues no hay consumo, por lo tanto no hay demanda, que es lo mismo. Y si no hay demanda, entonces simplemente las empresas, que son las que ofrecen para satisfacer esa demanda, pues empiezan a verse en problemas. Listo. Entonces mire que vamos en consonancia con la formulita del Producto Interno Bruto. Consumo más inversión. El consumo es el que hacen las familias, la inversión es el que hacen las empresas, o personas que son empresas, como quieran ver, pero que generan utilidades, ¿no? Hacen un negocio. ¿Y cuál es el fin de esto? Satisfacer a la demanda. Entonces, usted monta un negocio porque hay algún mercado que usted tiene que satisfacer. Nadie monta un negocio para, no, es que yo voy a montar un negocio a ver qué mercado logro, pues sería muy arriesgado, no falta. Pero normalmente los productores van en función de los consumidores, ¿no? Ya lo saben por microeconomía. La teoría del productor tiene lo mismo que la teoría del consumidor, porque es que la teoría del productor va en función de lo que haga el consumidor. Y entonces, muchachos, aquí es donde las empresas empiezan a perder. Y cuando las empresas empiezan a perder, entonces empiezan a despedir más gente, se aumenta más el desempleo, se cae más la demanda y eso genera más quiebras. Ahora bien, como se cae la demanda, pues hay menos demanda, piensen en la curva de oferta y demanda, si se disminuye la demanda, entonces, ¿qué pasa con los precios? Los precios bajan o se mantienen estables, pero no suben porque la inflación viene cuando hay mucha demanda o cuando hay poca oferta. Entonces, ahí es, y luego eso se regula solo, porque, bueno, esa es la teoría del mercado, ¿no? Se regula solo, dejar hacer y dejar pasar. Y entonces, inmediatamente cuando la demanda se contrae, empieza a generar un nivel de precios más bajo, lo que hace que la oferta empiece a operar de la siguiente manera. Las empresas empiezan a despedir gente y la oferta empieza a disminuirse y entonces llega a un nuevo punto de equilibrio con la demanda disminuida y la oferta disminuida, entonces los precios se intentan mantener estables. Ahí está la conclusión de esto. Listo, entonces esa es la depresión. Normalmente en la práctica se ve cuando los países caen en terrenos negativos, ¿no? O sea, Colombia va a crecer si la cuarentena dura hasta el 11 de mayo, en el periodo crecerá al menos 1,75% y hay estudios que revelan eso. Ojalá, pues, si eso ocurre, sea lo mínimo, menos 1,75%, listo. Pero si la cuarentena se alarga hasta agosto, entonces la economía crecerá al menos 7,3%. Un estudio de la Universidad de AFIT, de un profesor investigador muy bueno que tiene allá. Y esa es la situación, ¿no? Entonces, caer en terrenos negativos ya sería estar en depresión. No podemos caer más de eso. ¿Por qué? Porque ya sería la debacle total. Una quiebra total de la verdad. Caso Venezuela, ¿no? Que ellos están en una depresión sin salida y la política económica que aplican pues es nula o es controversial y no les funciona, ¿no? Bueno, esa es la depresión. Ahora, pasamos a la recuperación. Vuelvo y le repito. Esto es como la vida. Si usted está deprimido y usted no encuentra salida, usted busca suicidarse o bueno,
morir, ¿no? Entonces llega y usted se encuentra con alguien, su familia, sus amigos, su pareja, y le dice, hombre, no, no es para tanto, usted no tiene por qué morirse, la vida es más que eso, bla, 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 vamos a comer un helado, nos sentamos a hablar, yo le ayudo, pam, 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 y usted empieza a salir del problema. ¿Qué está aplicando? Está aplicando un correctivo para poder salir de esa depresión, porque si usted se queda en esa depresión, no va a durar mucho tiempo, ¿listo? Entonces la economía le pasa igual. ¿Y qué tienen? ¿Quién es el encargado de, según la Constitución en Colombia, ¿no? Y seguramente en otros países también, pero hablemos en Colombia, que es donde vivimos. Eh, ¿Qué dice la Constitución frente a eso que ya lo vimos? Que es el gobierno el encargado de dirigir la economía, ¿no? Artículo 336 de la Constitución Política y Económica de Colombia, de la Constitución Política de Colombia, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando empiezan a aplicar medidas para generar un choque a la economía y que empiece a hacer un rebote, ¿no? Y en donde empezamos a ver la recuperación. Entonces ya empieza la curva hacia arriba, y donde se produce unos efectos diferentes. Ahí hablan de efectos multiplicadores sobre la actividad económica. O sea, hay un flujo de dinero, ¡pum!, de algún lado. Empezamos a trabajar, por ejemplo, con política monetaria, política fiscal expansiva, monetaria expansiva. Luego lo van a entender mejor, pero lo tengo que ir adelantando. Y empezamos a contrarrestar el problema, ¿no? El problema era el consumo, entonces démosle plata a las familias. Por ejemplo, el programa de Familias en Acción logró eso. Démosle plata a las familias que no tienen un peso para que consuman, y cuando consumen, entonces reactivan sectores de la economía, ¿no? Y entonces esos sectores de la economía hacen que se genere empleo y empieza a sacar gente que no tiene empleo hacia allá, que estaban dependiendo de pronto de ese auxilio para sobrevivir. Entonces, cuando consiguen empleo, entonces ya el auxilio no va más o el subsidio no va más. ¿Por qué? Porque ya tienen un ingreso, trabajan y van haciendo crecer la economía, entonces la empresa va creciendo más, va tomando más personas del desempleo, y así funciona esto, y eso es lo que pasa con Familias en Acción y Jóvenes en Acción y todo esto, ¿listo? Política económica, ¿no? Gasto. Pues ese gasto generó liquidez en algunas familias que no tenían dinero, y eso generó que algunas empresas se beneficien de eso y empieza a rodar la rueda económica, ¿listo? Y entonces como empieza a florecer un poco el empleo, ¿no? Y se empieza a quitar la nube negra sobre el tema del empleo, sobre todo es que el empleo es fundamental. Y comienza a repuntar la economía porque hay más consumo. Volvemos a la formulita del PIB, consumo, más inversión, gasto público. Consumo genera inversión, entre el consumo y la inversión generan más impuestos, y cuando hay más impuestos y más ingresos estatales, entonces se genera más gasto público. ¿Listo? Y eso es lo que pasa en la rueda. Entonces, la recuperación ya se empieza a visorar un poco, un cambio de tendencia, en vez de hacia abajo empieza a recuperarse la economía y empieza a haber una fase de crecimiento. Entonces, si veníamos en menos, pasamos a un terreno, bien sea, si hablemos en los dos escenarios que tiene Colombia. Si la cuarentena no se alarga mucho, menos 1,3, y si se alarga más, entonces hablamos del 7. Perfecto. Entonces, digamos que estamos aquí en menos 1,3, pero el año que viene aplicamos política económica y empezamos a crecer ya positivamente. Entonces, el año que viene crecemos en 1,5. Perfecto, salimos del atolladero, ya empezamos a ver la luz al final del túnel, y entonces el otro año vamos a crecer en 3 y vamos a meter la chancla para que crezcamos más. Si estamos en terreno, en el otro escenario, entonces menos 7, y crecemos en menos 5, pues perfecto. Entonces empezamos, ya crecemos en menos 5, y luego el otro año crecemos en el 1. Entonces ya empezamos a ver un cambio de tendencia, sobre todo en el empleo, ¿no? Eso sería el tema de recuperación. No es que lleguemos inmediatamente al auge, ¿no? Hay que ir paso a paso. Y llegamos al auge. Y entonces el auge tiene como característica principal el pleno empleo. ¿Qué es el pleno empleo? Que todos tengan empleo, la población económicamente activa sea toda absorbida por la industria, por la industria no, por el sector económico o por los sectores económicos. Esto es lo que dice la teoría. Ahora, la práctica pues es diferente, ¿no? En la práctica vemos que hay casos donde no se genera pleno empleo, pero hay un desempleo del 5%, lo cual quiere decir en la práctica que eso puede ser pleno empleo.
Pues porque hay desempleo estacional, hay gente que no quiere trabajar, no le gusta trabajar o está estudiando esperando terminar para poderse enrolar en el sector laboral o en el mercado laboral, o simplemente, no sé, tienen dinero y no necesitan trabajar. Entonces, esa gente enrola las cifras del desempleo, por lo tanto, el pleno empleo, pues que sea cero, no. Pero si es hasta el 5%, podemos hablar de pleno empleo. ¿Por qué? Porque eso genera consumo, luego el consumo inversión y luego el consumo en inversión. Entonces, genera más ingresos al gobierno y eso genera gasto público. Y esto ya es la mejor fase, que es donde toda la economía está en flor de crecimiento y todos están trabajando en pro de eso. Y es donde se logra la capacidad instalada de la economía. ¡Pum! Entonces ya la economía no puede crecer más. ¿Por qué? Porque está todo motor, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer para que crezca más? Pasar el otro año seguramente haciendo lo mismo, entonces las empresas empiezan a aumentar su inversión y entonces ya empieza a aumentar la producción. La gente como empieza a recibir más dinero, entonces le empiezan a comprar ese aumento de las producciones a las empresas y se aumenta la demanda y entonces inmediatamente se genera un proceso inflacionario, ¿no? Que ahí es donde ya entra la otra política a corregir ese proceso y aquí es un juego de políticas, ¿listo? De disciplinas dentro de la política económica. Entonces, el auge es como ya el estadio más bonito para la economía y para la sociedad, donde estamos en el nivel de crecimiento superior y de ahí pues no podíamos pasar. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la capacidad instalada de la economía para lograr más. ¿Listo? Y si usted no logra sostenerlo, entonces, como siempre en la vida, usted toma una mala decisión y empieza otra vez el descenso. Entonces, ya empieza una fase descendente. ¿Por qué? Porque empezamos a perder en pleno empleo, se empiezan a perder, a destruir empleos, palabras destrucción de empleos, como está pasando ahora, y esa destrucción de empleos pues hace que la demanda se reduzca, entonces las empresas vendan menos y al final la inversión se va a menos y el gasto público también se reduce porque no hay ingresos. Recuerden que el gobierno no saca la plata de una huaca, sino que el gobierno saca la plata de los ingresos que pueden percibir de impuestos y lo que generan las empresas estatales, todo esto. Entonces, estos son los ciclos económicos, aquí ya lo podemos ver, el auge pues es la recesión, depresión, ¿listo? Espero que hayan entendido esto. Ahora, ¿cómo se entiende mejor? ¿Cómo se entiende mejor esto? Pues con un ejercicio, ¿listo? Entonces yo les propongo que hagamos este ejercicio. Va. Muy sencillo. Yo hago este que dice en esta pestaña ejercicio en clase. Ustedes hacen este que dice ejercicio para entregar, que es igual a este, igual. Van a hacer lo mismo, pues lo que cambian son los datos. Lo hace cada uno, ya está en Q10, ustedes ya lo tienen en Q10, lo descargan, simplemente para que vean cómo funciona. Lo hacen solamente el de ejercicio para entregar, lo hacen, lo suben a Q10 y me contestan un cuestionario que también les dejen en Q10, ¿listo? Por favor. Y ya, perfecto. Pero ahora le vamos a prestar atención como lo hacemos aquí, que es muy sencillo. Resulta, compañeros, que empezamos a ver este cuadro, aquí se me olvidó colocar algo, que esto es la fuente, esto es Banrep, listo, esto es del Banco de la República, tomado del DANE, ellos lo toman del DANE, ya ustedes saben que el DANE es el que construye la cifra de Producto Interno. Ahora bien, hay que leer el cuadro, Producto Interno Bruto total a precios constantes del 2005. O sea que ustedes ya entienden que esto significa que tenemos un periodo base, o un año base que es el 2005. ¿Por qué? Porque miren que tenemos aquí un montón de números, de datos, y tenemos este como periodo base. Perfecto. Aquí ya está multiplicado, bla, bla, bla. Nos dan el valor de Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venga, yo le quito esto, los decimales. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente hallar el crecimiento. El crecimiento no arranca de acá, ¿por qué? Pues porque no tenemos cómo comparar este. Igual, cifras sí hay, pero pues aquí no la hay, entonces no la vamos a comparar. Entonces arrancamos desde aquí, sencillo, la formulita de siempre, valor final sobre valor inicial menos 1% para hallar el crecimiento, ¿no? Entonces, lo de siempre, valor final sobre valor inicial, que esta ya la hemos manejado, la manejamos la clase pasada, menos 1, y ya las celdas estas tienen el formato de porcentaje. Ustedes, si a las celdas le pusieron formato de porcentajes, lo tienen que dejar así.
Si usted no le puso formato de porcentajes, entonces ya le tendrían que multiplicar por 100 a este valor, entonces le da por, bueno, un paréntesis más y por 100. Pero como no es, nosotros vamos a poner esto en formato de porcentaje, pues él ya lo hace automáticamente. Si yo lo multiplico por 100, entonces la cifra me da errónea, ¿listo? Entonces, vale, aquí ya me dio el porcentaje, porque la celda está en porcentaje, simplemente yo le digo, arrástreme esto, y ya, me dio el crecimiento económico de los años subsiguientes. ¿Ven? 1999 es el año más duro para nosotros. Estamos hablando a precios constantes, o sea, estamos hablando de un Producto Interno Bruto real. Si fuera a precios corrientes, sería un Producto Interno Bruto nominal. Recuerden eso, ¿vale? Entonces, este es el que nos interesa para sacar el crecimiento. Ya tenemos el crecimiento, sencillo, ya podemos determinar los ciclos económicos. ¿Qué hacemos? Entonces hagamos el grafiquito a ver cómo nos da, aunque aquí lo podemos determinar, pero en la economía siempre nos vamos por grafiquito. Entonces vamos a insertar, buscamos en los gráficos de dispersión, ¿listo? Entonces le decimos a este gráfico de dispersión ahora, y buscamos el de dispersión, perdón que aquí tengo un error, aquí tenemos que poner el cursor afuera, volvemos a hacer lo mismo, buscamos gráfico de dispersión, abrimos, y el segundo que es dispersión con líneas suavizadas. Listo, Entonces lo escogemos, tiene que aparecer en blanco. Listo, entonces le damos clic derecho, dentro del cuadro blanco le damos clic derecho y buscamos seleccionar datos, pues el que ya lo sepa, bien, el que no lo sepa, pues fíjese. Entonces vamos aquí a agregar, esto es muy sencillo, y nos dan 3 cuadros. Primero, el nombre de la serie, entonces el nombre de la serie es Ciclos Económicos de Colombia. Perfecto. 98 al 2007. ¿Listo? Perfecto. Valores de la serie X. En la serie X vamos a colocar los años, los periodos. ¿Listo? Entonces simplemente nos paramos aquí. Volvamos a hacer. Simplemente nos paramos aquí en ¡pum! Y le decimos, esto es lo que va a ir en el eje X. ¿Listo? Ya está bien. Ahora borramos esto, perdón, no sé, esto aparece por defecto, y le decimos, mire, en el eje Y yo quiero que vaya las cifras de crecimiento. Perdón, arranquemos desde aquí, las cifras de crecimiento económico. ¿Listo? Entonces le digo ya, inmediatamente le digo aceptar. ¿No? Aceptar, y ya me da la curva como tiene que ser. ¿Listo? Entonces, mire que aquí están los años y aquí están los crecimientos económicos. Arrancamos de menos 4%, menos 4,2%, y empezamos a subir. Llegamos a una especie de auge, ¿no? Si nos comparamos, entonces ya vemos un proceso de recesión. En el 2001 empezamos a disminuir con respecto a lo que crecimos en el 2000. Nos mantenemos, empezamos una senda de recuperación, llegamos a un nuevo auge, ¿no? Por allá en el 2004. Entonces podemos ver aquí en 2004, 4,9%, una cifra importante. Inmediatamente, ¡pum!, algo pasa, y entonces empezamos en 2005 a una pequeña, a perder, ¿no? A un poquito de recesión, podríamos llamarlo de esa manera. Inmediatamente la política económica, ¡boom!, vuelve y nos catapulta a un crecimiento, o sea, a una recuperación, y a llegar a un nuevo auge por el año 2007, que fue del 7,5% el crecimiento en 2007. Y ha sido el más importante desde 1999 hacia acá. Ha sido el más importante, casi de lo que llamamos de siglo, del 2000 para acá. El nuevo milenio, pues este ha sido casi que la cifra más importante de crecimiento. ¿Listo? Entonces, mire que aquí logramos, estos son datos reales, ¿no? Y aquí logramos un auge, en 2007 el 7,5%. Comparémoslo, por ejemplo, con estos. ¿Qué pasa con el desempleo? Entonces, ustedes pueden entrar a buscar las cifras de desempleo, por ejemplo, por año, y se lo pueden agregar aquí al ejercicio para entregar, ¿no? Ya eso ganaría más puntos. Por ejemplo, pueden mirar también el nivel de inflación de cada año. ¿Qué pasó? Pues seguramente aquí el nivel de inflación pues era más bajo con respecto a estos, aunque nosotros aquí pues en el 99 hay una connotación diferente.
Entonces, de pronto va a ser más alto este que este. Ay, pero usted está equivocado. No, es que aquí veníamos arrastrando una inflación supremamente difícil de la década de los 90. ¿Listo? Pero pueden, por ejemplo, buscar también la cifra de desempleo y la cifra de inflación de esos periodos. Seguramente van a analizar mejor la línea. Entonces, esta sería los ciclos económicos que hay en Colombia, ¿no? Desde 1998 hasta el 2007. Y podríamos analizar qué pasó en cada uno de ellos. Y entonces, mire que aquí se nos cumple la teoría. ¿Listo? Espero que hayan comprendido. Esto es muy fácil, muy sencillo. Y si tienen dudas y preguntas, ya saben que ahora un foro de dudas y preguntas. Igual están los canales de comunicación, el correo electrónico. Le pueden preguntar al compañero Jason mi número telefónico y también pueden hacerlo por allí. Pero esto es muy básico, esto es muy sencillo. Ya saben que tienen que hacer este ejercicio para entregar y me lo suben al Q10, por favor. Entonces, muchísimas gracias. Ya hasta aquí pues llega este tema, muy sencillo, porque de aquí damos paso a lo más importante de la macroeconomía, casi que es política económica, donde hablamos de la disciplina fiscal y de la disciplina monetaria. ¿Listo? Entonces, espero que hayan comprendido. Me hacen este ejercicio para entregar, por favor, y muchísimas gracias por su atención. Ah, bueno, y les dejo un cuestionario en Q10, muy sencillo de la clase de hoy, para que por favor lo respondan lo más breve posible y ojalá en este periodo de la clase. Muchísimas gracias y hasta la próxima.